El Evangelio nos narra en alguna oportunidad que Jesús una vez pronunció una parábola a sus discípulos para hablarles acerca del reino de los cielos y les dijo que el reino de los cielos se parecía a un rey que un día llamó a sus siervos y antes de marcharse decidió repartir entre ellos unos dones, unos talentos. Dice que a uno le repartió 10, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. Y que cada uno de ellos lo puso a trabajar según sus posibilidades, excepto al que le dio 1, que dice la Sagrada Escritura que lo enterró y lo devolvió intacto a su dueño cuando le reclamaron lo que le habían dado. Yo no sé cuántas veces ustedes se habrán puesto a pensar, oye, ¿cuáles son los dones que Dios me ha dado a mí? ¿Cuáles son aquellos talentos de los cuales en algún momento el Señor me pedirá a mí cuenta de ellos? Lo que no podría nunca concluir ninguno de ustedes es, no, a mí me mandó maní vacío, porque eso no es verdad. El hecho de que no haya repartido los dones por igual, porque no los ha repartido por igual, no significa que haya mandado maní vacío a alguien. Ahora, y el hecho de que no los haya repartido por igual, equitativamente, no significa que Dios ame a uno más que a otro. Lo que pasa es que Dios no tiene sentido democrático, como que esto vamos a hacerlo por igualito, no, porque Dios conoce cuáles son las capacidades de cada uno. Insisto, si usted alguna vez se habrá puesto a pensar en ello. Yo recuerdo que hace varios años atrás, una vez vi a alguien haciendo un bosquejo de pintura, un dibujo, y le dije, oye, tú tienes habilidad para esto, ¿por qué no lo haces más profesionalmente? Arriésgate. Y con temor empezó, y lo hace realmente muy bien. Y cuando hablamos, se echa a reír y dice, gracias a que en algún momento tú me impulsaste, yo pude descubrir que tenía este talento. Hay muchas cosas, muchos talentos humanos que nosotros tenemos en nuestra vida que desconocemos. Hay gente que es capaz de descubrir en nosotros talento para el canto que nosotros mismos no conocemos, o talentos para la danza, o talentos para la pintura, talento para la poesía, talento para la escritura, discernimiento filosófico que nosotros mismos no nos damos cuenta. Pero a la par de esos talentos humanos con los cuales la naturaleza nos ha dotado, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar en los talentos o en los dones sobrenaturales? No los humanos, sino los sobrehumanos, los sobrenaturales. Lo que podríamos llamar nosotros como los dones de la divinidad, los dones divinos. Si uno mira la Sagrada Escritura, uno descubre que muchas personas de la Sagrada Escritura no solamente tenían talentos humanos, sino talentos sobrenaturales. Miren, así como hay personas que no han explotado ni explorado sus talentos naturales, hay gente que menos aún ha explotado sus talentos sobrenaturales. No tienen ni idea de que lo tienen. Lo que pasa es que para eso se necesita un ejercicio de interiorización, de autoconocimiento, pero sobre todo un ejercicio de mucha comunión con Dios y de mucha relación con Dios. Porque el que nos lo revela a nosotros, el que nos lo muestra, es el Señor. El Señor nos dice a nosotros, mira, cuando yo te creé, yo te di esto. Lo que pasa es que hay cosas que están ahí como adormecidas, que necesitamos primero descubrirlas y empezar a activarlas, porque eso necesita también una activación para poderlas desarrollar. ¿De qué manera quisiera yo compartirles hoy a ustedes el Evangelio de San Mateo que nos habla a nosotros de la transfiguración? Yo muchas veces me he puesto en la tarea de pensar y de reflexionar un poco. Cuando Jesús se transfiguró, ¿qué fue realmente lo que pasó? ¿Qué nos quiere a nosotros decir la transfiguración de Jesús? Miren, el Evangelio lo expresa de una manera sencilla. Dice simplemente que su rostro resplandecía como el sol,
y que sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Eso es lo que dice. Pero hay que ir más allá para intentar entender ese fenómeno que quiere expresar. Porque cuando los discípulos veían a Jesús, ¿qué veían de él? A un ser humano, a un hombre que se cansaba, que comía, que predicaba, que algunas veces se enojaba, que se entristecía, que lloraba. Veían a un hombre común y corriente, como podemos vernos entre nosotros. Pero el día de la transfiguración alcanzaron a ver algo más de Jesús que normalmente, habitualmente no se le veía a él. Y era su divinidad. El día de la transfiguración lo que se vio fue la divinidad de Jesús. Y la pregunta que yo quiero que nos hagamos es, ¿qué permitió poder vislumbrar, descubrir la divinidad de Jesús? El ejercicio que él estaba haciendo de oración. El ejercicio de la comunión con su Padre. Cuando una persona ora, hay cosas que pasan en su vida. Siempre les he dicho que la oración nunca deja intacto a nadie que la haga. ¿Qué entiendo yo que pasó en esa montaña? Jesús le permitió ver a esos tres discípulos, a Pedro, Santiago y Juan, cómo era el ser humano en el paraíso. ¿Saben ustedes cómo debían verse Adán y Eva en el paraíso antes de pecar? Como se vio Jesús en la montaña. El carácter divino, lo que hay de divino, lo que hay de sobrenatural en el ser humano, que algún día por el pecado se opaca. Hay cosas que nosotros hoy no alcanzamos a ver porque tenemos opaco la visión sobrenatural. Como nos dicen a nosotros los oftalmólogos, el cristalino ya lo tiene averiado y necesita una reparación. Cirugía de cataratas le llaman. Llega un instante de nuestra vida en que nosotros la visión sobrenatural la perdimos y por eso todo aquello que hay de Dios en nuestra propia vida, no alcanzamos a verlo. Por eso nosotros nos vemos hoy más, oigan bien esto, como los animales que como Dios. Porque incluso hemos llegado a decir que los animales y los seres humanos somos iguales. Pero no alcanzamos a decir verdaderamente con convicción que nosotros somos semejanza de Dios. Y nosotros somos más cercanos a Dios que a los animales. Lo que pasa es que nuestro cristalino espiritual está opaco y no nos deja ver eso. Cuando Jesús se transfigura delante de ellos, lo que le quiere decir es, miren, esto que hay en mí también está en ustedes. Y eso hay que explorarlo. Así como se explora y se explotan las habilidades naturales, hay que explorar las habilidades o las virtudes sobrenaturales, todo lo que de Dios hay en nuestra vida. Por eso la pregunta es simple. Si usted es capaz de descubrir lo divino que hay en usted, ojo, miren cómo lo estoy preguntando, para que no me vayan a cambiar la pregunta, ni me la vayan a tergiversar, porque yo no le estoy preguntando a usted si es capaz de verse como Dios. Porque verse uno como Dios también es un deterioro del cristalino espiritual. No, es ver lo que de Dios hay en nosotros. Pablo lo dice, que somos templos del Espíritu Santo, que somos templos de la divinidad.
¿Usted cree eso? Eso es importante aprender a descubrirlo, aprender a creerlo, para darnos cuenta que la forma como nosotros podemos explorar y explotar nuestras virtudes sobrenaturales, lo que de Dios hay en nosotros, hay un camino que se llama el camino de la oración. La oración es un viaje en la presencia de Dios. La oración es la experiencia del cruzar el desierto para pasar de la esclavitud a la tierra prometida. La oración es un éxodo como el que tuvo Abraham, cuando Dios le dice: sal de tu tierra, sal de donde estás, sal de tu autopercepción, sal de la mundanización del concepto que tienes de ti, para que descubras lo que tú verdaderamente eres, lo de la divinidad que hay dentro de ti, y para que aprendas a amarte en ese sentido. Miren, lo que mucha gente busca por medio del yoga, lo indica Jesús a través de la oración. El yoga, muchas personas que buscan con el yoga un camino interior, que los ayuda a descubrirse a sí mismo, pero que al final los haga sentir a sí mismo dioses. Esa es la finalidad. En cambio, la oración es un camino interior, pero que al final nos hace descubrir no que somos dioses, sino lo que hay de Dios en nosotros, y nos lleva inmediatamente a salir de nosotros mismos para entrar en comunión con los demás. No busque, se lo voy a decir así, hermano, porque yo sé que hay gente de aquí que le encanta el yoga y que le parece o que cree que el yoga es un ejercicio inocuo. Lo que mucha gente busca con el yoga, Jesús nos dice: el camino es la oración. El camino no es el yoga. Lo lamento mucho. Y usted podrá decirme al final de la misa y acercarse a mí y decirme: Padre, pero a mí el yoga me ha servido mucho para calmar los nervios y acabar con el estrés, y me ha permitido alcanzar mucha paz interior. Dígame lo que quiera, que ese discurso lo conozco de principio a fin. Pero el camino interior del cristiano es la oración que transfigura, que transforma. Jesús oraba, y el efecto de la oración en Jesús se ve visiblemente cuando los discípulos contemplan en él la divinidad en esta transfiguración. Lo que había en Jesús, o lo que hay en Jesús que se mostró en el monte, lo hay en nosotros. Lo que pasa es que nosotros eso todavía lo tenemos quieto, inexplorado. Eso todavía es terreno espiritual virgen. Nosotros tenemos mucho terreno virgen espiritualmente hablando, que no nos hemos puesto en la tarea como de indagar, interiorizar, conocer, explorar, profundizar. No, nosotros nos hemos contentado con tener una experiencia espiritual epidérmica, oigan la expresión, epidérmica, sensible. Como que, ay, miren, hoy estuvimos orando y se me puso la piel de gallina. Eso es epidérmico. Epidérmico. Ay, hoy me gustó cuando cantamos tal canto, cuando hicimos tal oración, cuando el Padre invocó al Espíritu Santo. Ay, a mí se me pararon los pelos. Eso es epidérmico. Eso todavía está, mire, vean, exterior. Eso todavía no está por dentro. El camino espiritual, el camino de oración, es un camino de interiorización que transforma, que transfigura
y que finalmente lo lleva a uno a salir de sí mismo para el encuentro con el hermano, la santificación. Porque fíjense que Jesús no se quedó en la montaña transfigurado. Cuando terminó la experiencia, ¿qué dice el Evangelio? Le dijo a los discípulos: bajemos, volvamos al mundo, volvamos a lo nuestro, volvamos a la realidad, volvamos al día a día. No se quedó en la montaña transfigurado para siempre. Por eso en las experiencias que nosotros tenemos espiritualmente, uno no se queda interiorizado en ella para siempre, sino que uno vuelve a la realidad del día a día para permitir que eso que uno ha vivido permee y transforme nuestro entorno. Acuérdense, lo que vieron los apóstoles de Jesús en la montaña era lo que tenían Adán y Eva en el paraíso. El día que el ser humano pecó, esa visión se distorsionó y la posibilidad de poder ver eso más fácilmente ya no fue tan sencillo. Necesitamos una cirugía de catarata espiritual que nos cambie en el cristalino espiritual. ¿Cuántos de ustedes ven, ya yo las veo, manchitas, arañitas? Y uno ve que las manchas vuelan para un lado y para el otro. Ese deterioro que nuestros ojos sufren por la edad, lo sufre el corazón y el espíritu. Y por eso nosotros hoy, voy a terminar con esto y voy a insistir sobre eso, nosotros hoy nos vemos más iguales a los perros que semejantes a Dios. Eso es una distorsión de nuestra realidad sobrenatural. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.